Si tienes un padre o una madre a quien mucha gente describiría como narcisista, seguramente has vivido situaciones muy difíciles. Críticas constantes, chantaje emocional, intentos de control, culpas que te persiguen. Pero lo que muchas veces no se ve desde fuera es cómo estas dinámicas terminan afectando profundamente a tu vida. No se trata solo de discusiones ocasionales, es una sensación constante de caminar con cuidado, de medir cada palabra para no provocar una reacción desproporcionada, de sentir que hagas lo que hagas nunca es suficiente. Con el tiempo, muchas personas empiezan a dudar incluso de su propio criterio. Cada decisión importante puede venir acompañada de culpa, de miedo a decepcionar o de la sensación de que siempre están en deuda con sus padres. Y cuando intentan poner límites o tomar distancia, el conflicto suele intensificarse y al final la mayoría llega siempre a la misma conclusión. Mi padre es narcisista o mi madre es tóxica. Por eso, lo primero que deberías hacer es algo que puede sorprenderte. Antes de intentar cambiar la relación, deja de usar esa etiqueta, porque muchas veces esa etiqueta psicológica no ayuda a resolver el problema. De hecho, lo cronifica. Etiquetar a un padre o una madre como narcisista, tóxico, manipulador, aunque en el fondo lo sea, puede terminar empeorando el problema. Porque una etiqueta fija transmite una idea muy peligrosa, que la persona tiene un defecto de carácter que no se puede cambiar y que es permanente. Y cuando creemos que el otro es así por naturaleza, dejamos de buscar formas prácticas de manejar la relación. En lugar de decir mi padre es narcisista, te recomiendo que lo traduzcas a conductas concretas. Por ejemplo, ¿te critica constantemente? ¿Exige atención absoluta? ¿Se hace la víctima para manipularte? ¿Invalida tus emociones? Cuando dejamos de hablar de personalidad y empezamos a hablar de acciones concretas, el problema se vuelve mucho más manejable. En la práctica, muchos comportamientos que se etiquetan como narcisistas suelen aparecer en 3 dinámicas disfuncionales familiares muy claras, que te voy a contar a continuación. Primero, la madre o el padre autoritario. Este tipo de padre vive con una idea muy clara. Yo sé cómo funciona el mundo. Por eso exige sumisión absoluta. Las opiniones del hijo no cuentan. Todo se invalida. La conversación no es un diálogo, es una jerarquía. Segundo, el padre o la madre mártir o víctima. Este tipo de control es mucho más sutil. No se impone con autoridad, sino con culpa. Se basa en frases como después de todo lo que he hecho por ti. Aquí el control se ejerce mediante altruismo insano y chantaje emocional. El hijo queda atrapado en una sensación constante de deuda. Tercero, el padre o la madre intrusiva o el llamado asesino emocional. Este tipo de padre o madre invade constantemente los límites del hijo. Descalifica, ridiculiza, humilla, ataca la autoestima. El objetivo muchas veces inconsciente es mantener al hijo en una posición de inferioridad. Ahora bien, aunque estas dinámicas pueden ser muy dañinas, hay algo importante que debemos entender. Muchas veces el sufrimiento del hijo adulto no se mantiene solo por el comportamiento del padre o la madre, se mantiene también por las estrategias que el hijo utiliza para defenderse. Por tanto, el verdadero problema está en las soluciones ineficaces que el hijo intenta una y otra vez. Cuando un hijo o una hija adulta intenta manejar a su madre o a su padre manipulador, suele utilizar 3 estrategias inútiles en la mayoría de los casos y que te voy a contar a continuación. Primero, intentar convencerlos con lógica. Muchos hijos intentan explicarle a sus padres cuánto daño le hacen. Intentan razonar, intentan que escuchen, intentan hacerles entender. El problema es que esto rara vez funciona con alguien que cree tener la verdad absoluta. Segundo, la rebelión constante. Otros hijos entran en una lucha permanente. Discuten, se enfrentan, intentan cambiar la mentalidad del padre. Pero esto suele convertirse en una misión imposible. Y además genera algo muy paradójico.
La persona que intenta liberarse de sus padres termina dependiendo emocionalmente de que ellos validen su autonomía para sentirse bien. Tercero, alejarse huyendo. La tercera estrategia suele ser distanciarse, pero hacerlo desde el miedo o la culpa. Y cuando eso ocurre, el padre controlador o victimista suele reaccionar persiguiendo aún más al hijo. Más llamadas, más chantaje, más presión. Desde la terapia breve estratégica no intentamos que el hijo comprenda mejor su infancia, ni buscamos largos análisis del pasado, ni hurgar en traumas infantiles. Hacemos algo mucho más práctico. Cambiar la reacción del hijo dentro de la relación, lo que llamamos cambiar la danza interactiva. Cuando el hijo cambia su forma de responder, el sistema de manipulación del padre o la madre pierde su alimento. Por eso hoy te voy a compartir 4 estrategias persuasivas altamente eficaces para manejar cada uno de los estilos relacionales que hemos visto anteriormente. Primero, ante el padre o madre que exige o critica, corta las justificaciones. Cuando un padre critica constantemente o exija explicaciones, el mayor error es justificarse y defenderse. Te voy a poner un ejemplo real de una clienta que recibía llamadas constantes de su madre todos los sábados y le exigía que volviese con su exmarido. La criticaba constantemente y la hija acababa destrozada emocionalmente y llena de culpa. La estrategia aquí fue muy simple. Cuando su madre llamaba, debía responder siempre con una frase sencilla. Mamá, sé que estás preocupada y lo lamento, pero esto tengo que resolverlo yo misma y no quiero hablar de ello ahora. La regla era repetir la frase como un disco rayado, sin justificarse, sin dar explicaciones, sin rogar comprensión. Cuando la madre dejó de encontrar explicaciones que rebatir, el acoso desapareció rápidamente. Segundo, ante el padre o madre intrusiva y asfixiante, aplica la estrategia del boomerang. Cuando un padre o una madre invade tu espacio y tú intentas huir, él te persigue más. La estrategia paradójica es invertir la dinámica. Perseguirlo tú a él hasta asfixiarlo, para que sea él el que ponga el límite. Si recibes presión, devuelve presión, como un boomerang. Te pongo otro ejemplo de otro cliente. Una madre llamaba a su hijo adulto 5 veces al día, mientras él estaba trabajando, claro. El hijo intentaba evitarla y al final el resultado es que llamaba cada vez más. La intervención fue sorprendente. El hijo debía llamar a su madre 8 veces al día para preguntarle tonterías. A la 4ª llamada la madre ya estaba desesperada y le dijo, mira, déjame en paz, deja de molestarme. A partir de ese momento, redujo el contacto a una llamada semanal. Tercero, ante el padre o la madre que ataca o humilla, desarma al asesino. Cuando un padre ataca o humilla verbalmente, responder con enfado es justo lo que busca. Por eso la estrategia es invertir completamente la respuesta. Si el padre ataca, el hijo responde con preocupación. Algo así. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Si el padre responde, claro que estoy bien, ¿por qué? La respuesta sería, te noto intranquilo y pensé que quizá te estaba pasando algo. Al interpretar la agresividad como tristeza o fragilidad, la dinámica del ataque se desarma. Cuarto, ante el chantajista emocional, aplica el antídoto del absurdo. En algunos casos, el chantaje llega a extremos muy dramáticos. A veces, el narcisismo de los padres llega al extremo de amenazar con enfermar o morir al hijo. Te pongo otro ejemplo también de otro cliente, que era un profesor de 40 años que vivía con su madre y que decide viajar a Italia durante 6 meses. Su madre, de 85 años, le dijo que si se iba, pues cuando volviese a lo mejor no se la iba a encontrar viva. Es decir, le insinuó que se iba a suicidar. Eso lo dejó completamente paralizado y trastornado. La intervención aquí fue muy paradójica. Se le pidió invitar a su madre a cenar y decirle con total calma: mamá, como parece que tal vez no estarás aquí cuando vuelva, quiero decirte que te quiero mucho
y agradecerte todo antes de que sea demasiado tarde. Al aceptar la amenaza y darle un cierre definitivo, la madre perdió completamente el poder táctico del chantaje. Conclusión: cuando tienes un padre o una madre con rasgos manipuladores o narcisistas, el error más común es entrar en su mismo juego. Intentar convencerlos, intentar cambiar su mentalidad, buscar su aprobación. La estrategia más efectiva es otra: dejar de jugar el juego que esperan. No entrar en la lucha simétrica y utilizar desconcierto, amabilidad, paradójica o estrategias inesperadas para romper su sistema de manipulación. En otras palabras, volverte completamente imprevisible. Si te interesan este tipo de estrategias para manejar relaciones familiares difíciles desde la terapia breve estratégica, en este canal, Menos de lo mismo, voy a seguir analizando muchos de estos patrones que veo todos los días en mi consulta. Y si estás viviendo una situación complicada con tus padres y sientes que la relación se ha vuelto asfixiante o manipuladora, puedes contactar conmigo en susanaguzman.es y vemos tu caso de forma mucho más personalizada. Y recuerda, cuando cambias tu parte de la danza, el otro ya no puede seguir bailando igual.